Voy a comenzar en Nueva York con el señor Diego Arria. Acabamos de ver un informe que de alguna manera genera mucha incertidumbre en nuestros televidentes, específicamente en los que están en Venezuela. Señor Arria, ¿cómo van a hacer ustedes, cómo va a hacer la oposición para que no se confirmen esos temores que ustedes tienen y que tienen que ver con esa supuesta corrupción, con esa no transparencia que podría llegar a rodear los comicios del próximo 6 de diciembre? Yo estaba oyendo la introducción que ustedes hicieron de Maduro. Aquí ya no hay que denunciar al régimen. El régimen se autodenuncia en las barbaridades que comete. El mismo Maduro dijo, los que tengan ojos que vean, los que tengan oídos que oigan. Eso no debería ser sorpresa para nadie. Para mí lo sorprendente es que todavía, después de declaraciones que son amenazas realmente, ningún gobierno de América Latina sienta la obligación, la solidaridad de desenterrar la Carta Democrática y denunciar ante la Organización de Estados Americanos que en Venezuela se va a cometer nuevamente un atropello. La política de esta pandilla, porque es realmente una pandilla la que se ha apoderado del régimen venezolano, es como aquella ranchera mexicana que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Eso resume para mí lo que es la posición de esta pandilla que hoy en día gobierna Venezuela. Señor Diego Arria, usted como uno de los principales líderes de la oposición en Venezuela, ¿usted qué opina, por ejemplo, de esas voces que en este momento se preguntan qué sentido tiene presentarse a unas elecciones legislativas, en este caso, en las que de antemano ya hay una desconfianza? ¿Por qué la oposición va a unas elecciones en las cuales ya de antemano ha dicho que no tiene garantías y que posiblemente esos resultados no van a ser transparentes? ¿Qué sentido tiene ir a una elección en esas condiciones? Bueno, yo he dicho, durante muchos años yo he calificado a lo que llaman el árbitro electoral con el Ministerio de Elecciones del régimen. Evidentemente el régimen le ha venido tomando la temperatura a la oposición, que no ha tenido la voluntad de enfrentar victorias anteriores, como fue en la anterior presidencial. Sin embargo, yo creo que ahora hay un clima muy distinto. Yo nunca he promovido la abstención y creo que ahora menos que nunca, cuando uno ve que hay un hombre como Maduro, no solo estas cosas que ha dicho ahí, sino que ha celebrado el decreto de muerte de Bolívar después de 200 años y le ha dicho a las Fuerzas Armadas, ustedes tienen que leerlo porque hay valores fundamentales en el decreto a muerte de Bolívar, que hoy en día sería, por supuesto, un crimen de lesa humanidad, un genocidio. O sea, yo creo que si en algún momento se justifica esa hora, pero también hay que decir a los venezolanos que el propósito de ganar las elecciones es para refundar la República, para sustituir a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Electoral, la fiscal, de hecho, para procesar a Maduro, porque en una asamblea donde se pueda tener una mayoría, que este gobierno ha dado un precedente que con las mayorías simples han venido pasando leyes fundamentales, leyes orgánicas, esto yo creo que animaría mucho más. Yo sí creo que es el momento de hacerse presente y de defender el resultado, porque la derrota está definitivamente cantada. Cuando uno oye que Maduro dice, señores de la oposición, préndanle velas a sus santos, porque si nosotros no ganamos será el caos, aquí habrá masacre y sangre, yo creo que es el momento, no se puede dejar pasar. Señor Arria, pero ¿cómo defender un resultado cuando no hay una veeduría internacional y cuando el colegio electoral, tal y como usted lo denuncia, no es imparcial? Bueno, justamente yo decía al principio que aquí lo sorprendente, yo sé que, como decía mi amigo Ricardo, hay algunos congresos que se han pronunciado, pero los gobiernos no se han pronunciado. Y cuando uno oye al presidente de la Asamblea, que está indiciado, investigado como un narcotraficante y se comporta como un pandillero, usted se imaginará en manos, Jeffery, de quién estamos. Entonces es el momento, justamente ahora, de que los gobiernos de América Latina hagan efectivo esa preocupación y no que esperen a que haya desórdenes en Venezuela, a que haya muertos en Venezuela y a que se roben los pocos espacios de libertad que quedan en el país. Por eso decía que lo que sorprende es que no se presente todavía un gobierno latinoamericano ante la OEA y lo denuncie y realmente obligue a Venezuela a que acepte alguna clase de veeduría internacional, ya que no será posible hacerlo en los términos que correspondería haberlo aprobado hace un par de meses. Pero esa condena no se ha presentado todavía. Señor Diego Arria, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo llega el chavismo a estas elecciones? Siempre ellos han enfrentado este tipo de comicios con un respaldo electoral. Durante los últimos años que ha estado en el poder Nicolás Maduro,
diferentes analistas han dicho que ese poder electoral ha venido disminuyendo, ha sido menoscabado. ¿Usted cree que el chavismo llega fragmentado a estas elecciones? Bueno, el poder electoral del régimen, lo podemos calificar de una u otra manera, siempre ha sido ayudado por el Consejo Nacional Electoral, por las burlas, las violaciones a los mecanismos electorales, por las violaciones al control de los medios, o sea, en un conjunto, en un proceso fraudulento, o sea que no ha sido simplemente la gente, sino todos estos elementos. Yo te voy a decir una cosa, Jefferson, que no me lo has preguntado. Este clima de intimidación que ha creado el régimen, con estas palabras que realmente parecen como la lectura de cargos de un fiscal ante un tribunal en el caso de Maduro, van a crear para mí una situación de la más alta peligrosidad que vamos a vivir antes del 6 de diciembre y después del 6 de diciembre. Esto te lo señalo porque es el momento en que los gobiernos de América Latina asuman con dignidad y con responsabilidad acciones ahora, no acciones en el momento de las elecciones o después. Ese riesgo, señor Arria, ¿qué pasa, por ejemplo, usted, en el caso suyo, si quisiese entrar a Venezuela? Hace pocos meses tuve la oportunidad de acompañarlo inclusive a la frontera. En la frontera entre Colombia y Venezuela estuvimos en el departamento de Norte de Santander y allí vimos cómo la Guardia venezolana, al percatarse de su presencia, estuvo prácticamente a punto de capturarlo. ¿Qué pasa si usted hoy, por ejemplo, regresaría o quisiese ir a Venezuela a mostrar sus ideas, a participar en unas elecciones? Bueno, tú estabas presente y viste que de hecho estábamos en territorio venezolano porque se habían equivocado ese día y han movido la barrera más bien hacia el lado de Colombia. No, a mí me quieren como arrestarme como testigo de un juicio inventado de unos correos electrónicos que nunca surgieron. Déjame decirte algo, el grado de peligrosidad que yo hablaba antes es aún peor por la desesperación que tiene el régimen, el cúmulo de delitos, de crímenes de lesa humanidad, etcétera, violaciones a los derechos humanos, robo, explotación, es tan grande que esta gente está altamente preocupada. La semana pasada, el organismo especial del Consejo de Derechos Humanos, al cual vergonzosamente Venezuela fue reelegido, indicó que hay una política de estado de detenciones arbitrarias. La denuncia que hizo ese fiscal del caso de Leopoldo López viene a corroborar que la justicia venezolana está en manos de Maduro. Eso hace de Maduro, Cabello y compañía y demás pandilleros, les abre las puertas, sin la menor duda, hacia La Haya. Pero no es suficiente hablar de La Haya. En Venezuela, el temor de ellos es que puedan ser mañana o pasado juzgados. Eso los hace de una altísima peligrosidad y le pone a la Fuerza Armada, o a lo que quede de la Fuerza Armada, un peso muy grande ante el país, ante su propia familia y ante ellos mismos. Las Fuerzas Armadas no pueden pasar indiferentes ante lo que Venezuela se está jugando en los próximos días.